Continuamos, La venganza será terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750, mañana jueves, y el viernes también estaremos recibiéndolos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche. Los esperamos ahí. Hablaremos hoy del llanto como profesión, lloronas, plañideras, etc. Desde la más remota antigüedad se tiene noticia de la presencia de mujeres pagadas para exteriorizar el dolor en los velorios. Sí. Las plañideras ejercían su profesión, que pasaba de madres a hijas, para dejar constancia pública del dolor de los familiares, y era una forma de representación del estatus social del difunto. ¿Cierto? Cuando había mucha gente que lo lloraba, quería decir que el difunto no era ningún poligrillo. En el pueblo hebreo estaban las lamentatrices, ¿no? Sí. Somos las lamentatrices, hola, ¿qué me dice? Hola, ¿cómo está? Discúlpeme. No parece de que se están lamentando de nada. No. Se hace mención de estas mujeres desde hace muchísimo, para expresar de un modo más enérgico la desolación que debía causar al pueblo judío la devastación de Judea. El profeta Jeremías dice que el Dios de Israel mandó a su pueblo a hacer venir lloronas, que él designa bajo el nombre de lamentatrices. Este uso pasó a otras naciones y sobre todo se conservó entre los griegos y romanos. Los romanos le daban el nombre de praéfica a la principal de cada comitiva de llorones, porque era ella la que presidía los lamentos y la que daba a sus compañeras el tono de la tristeza que convenía según la clase del difunto, lo que llamaríamos la cadenera. Entre los violinistas, el cadenero es el primer violín, claro, que tira para adelante. En los bandoneones me parece que es También, igual. sí. Las lloronas iban cubiertas con un velo y llevaban un vaso en el que recogían las lágrimas que derramaban. Estos vasos se llamaban lacrimatorios. ¿Qué tal? Sí. Y se guardaban con mucho cuidado dentro de la misma urna donde se depositaban las cenizas del finado. Se alquilaban lloronas únicamente para los entierros de los ricos, mientras que las urnas de los pobres dejaban en evidencia a la posteridad que ninguna persona había llorado su muerte en los funerales. En el Antiguo Testamento aparecen plañideras pagadas o alquiladas, ¿no? Estaba muy extendido entre los hebreos, como ya se ha dicho, pero también, cuidado, entre los cristianos. Los padres de la iglesia primitiva, sin embargo, condenaban esta práctica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las plañideras eran mujeres paganas, que por eso. Ahí está, que con sus llantos mercenarios acrecentaban el dolor y el luto, que en realidad no se correspondía con la esperanza de la vida eterna y la creencia en la resurrección que tenían los cristianos. Claro. En el antiguo Egipto estaban las plañideras o cantoras de la diosa Hathor. Estas llegaban a los velorios, se afeaban el rostro, embadurnándose todo el escracho con barro del Nilo y vistiendo andrajos. Luego se preparaban para el cortejo fúnebre y allí su labor no era meramente exteriorizar el dolor de la familia, sino que formaban parte de un complejo ritual que se componía del rezo de los sacerdotes, cánticos, danzas, para llamar la atención de los dioses y preparar al difunto para ese complejo viaje que tenían los muertos egipcios, ¿no? Iban ahí, sí, que pasaban por esta aduana, aquel peaje, etcétera, etcétera. Las plañideras se purificaban con natrón, un carbonato sódico que se utiliza en la elaboración de jabones y de tintes. También se perfumaban con incienso, vestían túnicas blancas o de gris azulado, desfilaban descalzas
con los pechos descubiertos y tocadas. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No, tocadas con pelucas rizadas de las que se arrancaban los cabellos. Se arrancaban los pelos de la peluca. Claro, claro, del dramatismo. Escúchenme, esos lamentos y gritos, letanías, golpes en el pecho, se alternaban con un movimiento que es de las manos, que era ponerlas hacia arriba. Eso quería decir lamento. Bueno, el llanto está representado en los dibujos por pequeñas gotas que caen de los ojos o por las muecas de la boca en señal de dolor. La boca para abajo. Para abajo. Claro. En la Grecia antigua, la presencia de las mujeres en los velatorios estaba restringida solamente a las parientas próximas. No podía ir cualquiera. Sin embargo, era común contratar a plañideras que se alisaban el pelo delante del muerto y eran las encargadas del treno fúnebre. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, no sé, lloraban. Lloraban mucho. Y hasta nuestros días ha llegado el dicho, llorar como plañideras griegas. Y yo lo digo siempre. No. Yo nunca lo escuché. Yo Yo tampoco. En la Edad Media, la escena del duelo estaba dividida en dos actos sucesivos. Durante el primero, las manifestaciones eran salvajes, al más puro estilo antiguo, ¿no? Apenas se constataba la muerte, a su alrededor, digo, alrededor del final, sí, estallaban violentas manifestaciones de desesperación, bla, bla, bla. Una circunstancia que contrastaba con la calma y sencillez del moribundo en espera de la muerte, y más aún con la calma y sencillez del finado. Ya Tipo muerto. que se acababa de morir. Claro. Sí. Generalmente uno cuando se muere es calmo Sí. y sencillo. Estos gestos de pena y dolor solo eran interrumpidos por el elogio del difunto. Y todo, qué sé yo, y por ahí uno decía... Era bueno. Era una buena persona, nada más. Pero en el segundo episodio de esta escena existía un guía del duelo que se encargaba de las palabras de despedida, haciendo especial hincapié en la espontaneidad de los acompañantes, incluyendo las plañideras. Mentira, estaba todo preparado. Bueno, Claro. Bueno, señor, últimas consideraciones. En Francia, el antropólogo Marcel Mauss las llamaba agentes esenciales del rito funerario. Estas lloronas confieren un cariz dramático a la muerte, gritan, lloran, rezan, nunca son asistentes pasivos. La emoción las agita, sus muestras de dolor son siempre apasionadas. Dios mío, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en día? A pesar de que hay una prohibición en España, por ejemplo. Ah, sí, no sabía. Hay una prohibición. De ir pero- a un velorio que... Sí, pero en algunas ciudades rurales de provincias como Extremadura, Galicia, Canarias, el oficio se mantiene a espaldas de las autoridades eclesiásticas de Roma. Es decir, quien prohíbe a las lloronas es la iglesia. Claro, claro. La claro. iglesia, ¿no? Y hay una señora, ¿cómo le va, señora? Ángela Díez Compostrana, es una señora plañidera profesional desde los 21 años, ahora tiene 63. Está en la ciudad de Cásar de Cáceres. Su trabajo va de recitar salmos, encender velas, hasta cuidar de los trámites legales, los documentos del muerto, representación de los parientes. Bueno, dice, hay familias, dice esta vieja, que les cuesta trabajo venir, manifestarse. Entonces yo hago mi parte e incluso uso mi propia fe, dice Ángela, para ayudar a esa alma a estar en paz. Sí. Extraños datos estos acerca de las plañideras, de las lloronas, de las lamentaciones. En Argentina había también, no sé Sí, si era pago, debe- pero debe haber lloronas habido, sí, sí, que iban a los velorios a Sí, llorar. sí, a llorar. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla de lloronas?
Llorarás, llorarás. Llorará, llorará. Ah, bueno. Es un lindo vals. Vamos a escuchar la versión de Libertad Lamarque.